La razón de ser de esta mesa es presentar el estado de la cuestión sobre algunas posiciones filosóficas en torno al tema que de algún modo contrastan con la doctrina de Santo Tomás acerca del amor. Cada uno de los ponentes se les irá presentando en la medida que les toque intervenir, tendrán unos 25 minutos. Avisamos que al final habrá un coloquio de más o menos media hora, si da tiempo, y a las 8 tendremos rezo de vísperas en memoria de Santo Tomás en la capilla de la Valmesiana, mismo. Y mañana también, luego ya lo recordaremos otra vez, mañana viernes la Santa Misa es a las 9 de la mañana y la primera misa comenzará a las 9:45. En primer lugar nos hablará el profesor doctor Alejandro Verdés, que es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona en 1986, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación en el año 2000, con la tesis doctoral Consciència i Fonament, estudis sobre el coneixement de l'ànima según Sant Tomás. Su investigación y docencia se ha centrado en la metafísica del conocimiento de Santo Tomás en diálogo con el pensamiento contemporáneo. Actualmente es profesor ordinario del Instituto Santo Tomás de Fundación Valmesiana y la ponencia que nos presentará es el amor en el point de paz de la metafísica. Obra de Marisa. Muchas gracias. Tal vez una de las mayores satisfacciones hoy en día que se pueda tener en la vida intelectual y práctica en nuestro ambiente tan radicalmente relativista es poder mantenerse en una misma cuestión a lo largo de muchos años. En ese caso, retomar el tema del amor, para mí, se me hace muy entrañable, porque precisamente fue la primera cuestión en el año 93 de la que hablé precisamente en esta casa, en una comunicación de juventud en la que tienes el afán de decir todo lo que sabes y en la que te tienen que parar a medio camino y te dejas la mitad por decir. En ese caso se trataba de analizar el orden de la caridad de Santo Tomás, siempre viéndola a la luz de la estructura de la mens agustiniana, viendo cómo se integra el amor de sí en el orden intencional de la caridad, cómo uno no está reunido con el otro, etc. Lo retengo como una referencia escolar con mucho afecto y en la que no me quería repetir. Precisamente, antes se lo comentaba al profesor Prevosti, cuando Sol Martínez me indica que el tema es ser y amor en este simposio, me ceñí a una presentación académica, que era la que en todo caso me tendría que haber tocado de juventud, pero que ahora, ya pasados los 50, tal vez me conviene, casi incluso por prescripción disciplinar, ¿no?, filosófica, aunque sea para acotar el tema. En este caso elegí el tema del amor en la obra del jesuita Marechal, profesor Marechal, el punto de partida de la metafísica. Por varios motivos. Intentaré que no sean estrictamente personales, sino académicos en la comunidad filosófica científica. Sobre todo por pertenecer a la Escuela Tomista de Barcelona, de la que todos conocemos sus personajes principales, y porque Marechal ha estado en el fondo del desarrollo del tomismo a través de Bofill y Canals Vidal. Sobre todo por esta cuestión, que resumo con unos textos que decía el profesor Colomer en la presentación de la obra de Canals Vidal sobre la esencia del conocimiento, allá en el año 87. Leo, como estamos en la presentación oral, me permitiré saltar el hilo de la letra escrita que estará por hacer. Leo un par de referències del professor Colomer. Canals ha dut a terme allò que Bofill considerava la seva obra, el projecte d'una transcendentalització del tomisme des de la mens agustiniana que cobrís les llacunes que Marechal, en el seu diàleg amb Kant, va deixar oberts. Es decir, fijémonos, Canals, en su esencia del conocimiento, habría realizado un proyecto de Jaume Bofill, y fijémonos
que este proyecto de Jaume Bofill sería trascendentalización del tomismo, es decir, el tomismo leído a través de la problemática kantiana, de la filosofía trascendental, resumir las condiciones de posibilidad del objeto fenoménico, del conocimiento objetivo, en la conciencia pura trascendental. Esto, pasar toda la armadura metafísica del conocimiento de Santo Tomás a esta cuestión de la filosofía trascendental kantiana, pero haciéndolo, decía, desde la mens agustiniana, que sería la laguna fundamental de la obra de Marechal. Me remito exactamente a la misma situación que hace un año, exponiendo en la pizarra la Trinidad de la mens agustiniana, que está intentado de pasar la fotocopiada, pero PowerPoint, pero dicho, mira, lo haremos más didáctico, y aunque sea para fijar la terminología y para fijar las referencias. Si recordamos el ser en su biens, modo, especie, orden, la mente reproduce esta estructura trinitaria en aquello que decía el profesor Amado antes, ¿no? La Trinidad no es tan extraña, sino que es connatural, tan connatural que estructura la propia mens humana, ¿no? El mens, en su ser subsistente y material, su modo, decíamos, tiene una primera Trinidad, que es la noticia de sí y el amor de sí, a un nivel habitual, casi tendencial. He puesto entre corchetes lo que sería, donde se podría encontrar el equivalente tomista en la fundamentación de la mens y toda su vida intelectual, el lumen intellectus agens, la luz intelecto agente que ilumina espontáneamente el ente, sabemos que es luz participada de Dios, vendría a encontrarse arraigada en esta noticia de sí habitual, como fue probando el profesor Canals, y siempre, a simultáneo, esta luz intelectual del ente siempre está iluminando todo el orden dinámico, tendencial, apetitivo que se arraiga en el amor de sí. Todo el apetito intelectual natural a la felicidad, que, como sabemos, es amor de Dios. Esta primera Trinidad se constituye en el núcleo de la memoria de sí, que viene a ser lo que Canals llamaríamos autoconciencia existencial, que es esta autopresencia constante, habitual en la vida cotidiana, que nos acompaña siempre. Nos acompaña nuestro entendimiento pensante, ya en el verbum mentis, del que se origina la razón, y la voluntad libre, deliberada, pero que siempre es palabra de lo previamente dicho en el corazón, es decir, arraigada en este dinamismo connatural a la felicidad en el amor de sí. Esta Trinidad, a ella me tengo que referir siempre, y más en concreto en la obra de Marechal, porque veremos que las lagunas de la obra de Marechal estarían buenas. Precisamente leo otra observación del profesor Colomer sobre la actitud, la posición de Canals respecto de la obra de Marechal. Así me ahorro comentarios subjetivos. Canals pensa que l'intent de Marechal de superar el formalismo kantiano que da razón del fenomenismo. Efectivamente, ya sabemos, para Kant, el conocimiento queda reducido al fenómeno, pero precisamente porque se conoce en una conciencia meramente formal, desarraigada del ser subsistente de la mens, etcétera, etcétera. Dice, Canals piensa que el intento de Marechal de superar el formalismo kantiano por el camino del dinamismo intelectual és radicalment insuficient per tal com en orientar el diàleg amb Kant en una línia exclusivament logicista desatendia la tasca ineludible d'elaborar una ontologia del subjecte humà en la qual l'objectivitat del coneixement pugui trobar la seva arrel. Es decir, ¿qué hizo Marechal? Marechal aborda el problema en los años 20 del fenomenismo kantiano escindido del conocimiento de la cosa en sí, del noumen. Y la tendencia de Marechal fue abordar la posibilidad de la afirmación metafísica en el conocimiento directo de la cosa en sí a través de la línea de la tendencia, de la inclinación de ese apetito intelectual a la verdad como fin, el apetito intelectual a la cosa en sí. Ahora bien, esto quedaría desfundamentado, fue la observación de Bofill y Canals, porque faltaría arraigar todo este dinamismo intelectual en la ontología del sujeto cognoscente elaborada a través de esa autoconciencia existencial por la autopresencia del ser inmaterial propio de la mente. Bien, ahora la observación con la que continúa Colomer me va muy bien para situar el debate y la génesis de la obra.
perquè, dice Colomer, Canals en fer seva aquesta tasca, la d'una ontologia del subjecte humà, que elabora des de la radical autopresència d'elements per al seu ser immaterial com a memòria de si. Canals en fer seva aquesta tasca durà a terme en un marc metafísic ontològic, una comesa anàloga a la que Heidegger dugué a terme en un marc ontològic o existencial en el seu conegut i genial estudi Kant y el problema de la metafísica. Me va bien el paralelismo que hace Colomer con la obra de Canals respecto de Marechal, con la que hace Heidegger respecto de Kant, para recordar que la obra de Marechal es en los años 20, antes de ser el tiempo de Heidegger, cuando en la Europa filosófica predominaba el mercantismo logicista formal y cuando en todo caso está en germen las nuevas filosofías racionalistas, vital-existencialistas, que después se vincularon con los movimientos fascistas, etcétera, etcétera. Es decir, la obra de Marechal hay que entenderla, situarla en los años 20, justo antes del giro de la filosofía contemporánea a las filosofías de la existencia, a las filosofías de la existencia temporal finita, a las filosofías del sujeto ontológico finito-temporal, las filosofías de la situación, etcétera, etcétera. Es decir, cuando no flota en el ambiente el giro a esta autoconciencia existencial, sino que se mantiene la filosofía académica en el nivel de la autoconciencia trascendental, lógica formal pura y el método de la reflexión trascendental. De ahí que, claro, se entiende en esa situación, en ese contexto, que Marechal abordara el tema de superar a Kant a través de Kant, su fenomenismo, su formalismo, su agnosticismo teórico, etc., ciñéndose al plano de la objetividad, de la posibilidad del fenómeno objetivado en la conciencia pura, por la vía de la tendencia dinámica de los fines, porque esa era la vía que permitía al propio kantismo, tal como después progresó en Fichte y en el idealismo posterior. ¿De acuerdo? Yo no estoy diciendo que los principios de la filosofía de Santo Tomás dependan del contexto en que se descubren. No. Estoy diciendo que en todo caso un tomista auténtico suele ir a leer a Santo Tomás a través de las inquietudes que se encuentran en su tiempo. Y si la inquietud era una en los años 20, la lectura es normal que se tendiera a una óptica que es la que pudiera ser pasada la gran crisis de los años 20 y de la Segunda Guerra Mundial. Esto en mérito de la obra de Marechal. Es decir, Marechal, Bofill, Canals van a completar a Marechal. Perdón, Bofill y Canals van a completar a Marechal, no van a destruirlo. Esto es una observación que siempre me gusta hacer, porque lo fácil cuando se es alumno es quedarse con la última crítica y obviar la construcción, obviar el esfuerzo de una obra de 5 volúmenes de 400, 500 páginas cada uno. ¿De acuerdo? Y quedarse entonces con la crítica marginal, la última anécdota del último que ha escuchado en clase. Bien, si ahora retomo el hilo tras esta presentación contextual, en la que, leyendo de nuevo a Canals, diríamos el empeño de Marechal de superar el formalismo del criticismo trascendental por el camino del dinamismo, según el cual el entendimiento tiende a la verdad como a su fin y está inclinado por su naturaleza a conformarse con la realidad, queda insuficientemente realizado al no haber atendido en su empeño por mantener el diálogo con un trascendentalismo interpretado en línea exclusivamente logicista, a una ontología de sujeto cognoscente humano elaborada a partir de la estructura de radical autopresencia o reflexión sobre sí que da al hombre su alma intelectiva por su posesión del ser independientemente de la vida. Insisto, cuando lees a Marechal, ves que aborda la ontología del conocimiento, lees que define la autoconciencia por la autopresencia del acto de ser inmaterial, ves que están todos los elementos, aunque le falta uno, que es fundamentar el propio hábito de la autoconciencia en el conocimiento habitual existencial del alma constituido por la memoria de sí. Si hubiese tenido eso, se le habría arraigado todo el dinamismo intelectual al ente según el apetito connatural de los fines en sí. Se le habría arraigado en la mens como memoria de sí, en esta noticia y amor de sí. Pero, en todo caso, mi intención
que es retomar este tema, es sobre todo insistir en una tesis a la que ya se ha aludido. Es la siguiente. Definiendo el ente como modo, especie y orden, voy a decir algo que nunca he dicho así y ahora que me atrevo a decirlo ahora, y más después de haber escuchado al profesor Amado las palabras aquellas de Carlos. Voy a decir lo siguiente. La esencia de la verdad, al menos en su orden dinámico, se define por el amor de amistad. Voy a dejar esta frase. La esencia de la verdad, al menos en su orden dinámico, se define por el amor de amistad. Y lo definiría, lo reencontraría en la propia obra de Mareschal. Me he guardado la reserva, al menos en su orden dinámico, para no reducirlo todo a un voluntarismo, al menos en su orden dinámico. Y lo diré en comparación al idealismo alemán, diré la esencia de la verdad no se define por la libre subjetividad autonormativa y frente al existencialismo heideggeriano. Tampoco la esencia de la verdad se define por la libre desocultación del ente en su facticidad temporal. Digo, la esencia de la verdad, en su orden dinámico, teleológico dinámico, se define por el amor de amistad. Y para ello me apoyo en una tesis de Canals, no está en Mareschal, pero se podría encontrar, es a la que tiende Canals, cuando dice, la verdad del ser, Canals, la verdad del ser subsiste como tal inteligible en acto en el ser intelectual que es la persona. ¿De acuerdo? Es decir, contemplación de las verdades subsistentes en acto en su inteligibilidad actual solo las hay en las personas. Y la persona lo es propiamente más que cualquier ente abstraído porque lo es por su propio ser subsistente. Es inteligible, aunque sea habitualmente, y en su modo existencial. Y además, porque esa persona a la que subsiste la verdad es término de libre voluntad en el amor de amistad. Esta es la tesis directiva que me gusta compartir y que me gusta redescubrir y a la que tiende actualmente mi investigación filosófica. Es decir, a la esencia de la verdad pertenece, al menos en su orden dinámico, al amor de amistad. De ahí que contemplar la verdad no es ajeno al amor de amistad, porque es que la verdad subsiste en la persona, tanto en las personas divinas como en la persona. Y esto es lo que decía el profesor Amado, de que en el cristianismo se sintetiza amistad y felicidad, se sintetiza también verdad y caridad. Porque la verdad no es una abstracción conceptual, universal, objetivante, carente, es persona. Es persona. Y esto puede quedar muy progre en el ambiente posmoderno, pero es una verdad cristiana. Es una verdad cristiana que tiene su fundamento ontológico, etcétera, etcétera. No es un libre personalismo relacional, etcétera, etcétera. Pero se fundamenta en el ser, la participación del ser, etcétera, etcétera. Y esto también es la tendencia a la que descubre la obra propia de Mareschal. Porque si por una parte el propio Mareschal, desde su prejuicio logicista de las condiciones objetivas del conocimiento, renuncia a profundizar en el orden psicológico del amor intelectual, finalmente admite en la edición póstuma del quinto cuaderno aquel texto que le gustaba citar a Buffy. Dice, nuestra doctrina del dinamismo intelectual, usted páreme cuando falten 5 minutos, si los puedo regalar al coordinador mejor. Nuestra doctrina del dinamismo intelectual permanece incompleta sobre un punto capital que deberían abordar los cuadernos cuarto y sexto. No lo hicieron por problemas, murió antes. Tal es la naturaleza del fin último intelectual. Nosotros lo hemos considerado aquí en los cuadros genéricos de una metafísica del bien, sin remarcar suficientemente las propiedades singulares que reivindica el fin último y perfecto de una inteligencia. Y decía Mareschal, reconocía Mareschal, el ser intelectual es una persona y no puede satisfacerse en un fin supremo que sería solamente una cosa a poseer. Dice, si Dios es nuestro fin último, parece serlo en tanto que personal, pero de persona a persona la sola relación susceptible de colmar las aspiraciones profundas es el don recíproco y libre de la amistad. En esta perspectiva, el dinamismo del espíritu se abre y el destino sobrenatural presenta un aspecto renovado, más familiar a los teólogos que a los filósofos. En efecto, más a los teólogos que a los filósofos. Yo me atrevería a decir, y con esto acabo, con esto acabo, estamos en la presentación oral, espero que no atrevería a escribirlo, yo me atrevería a decir que
precisamente todos esos problemas de crisis y de malestar, de nihilismo que atraviesa toda la civilización moderna contemporánea y que a temas a los que recurren permanentemente todos los filósofos, desde el siglo postrevolucionarios, desde el siglo XIX, siglo XX, en el fondo tienen un problema de interrelación entre entendimiento y amor. Evidentemente, una vida intelectual, racional, un entendimiento racional desvinculado del amor tiene que aparecer objetivante, instrumental, provoca malestar de la civilización, etcétera, etcétera. Pero también un amor, un dinamismo colectivo, desvinculado de esa luz intelectual del ente, que se fundamenta a la posterior aprensión del bien, etcétera, etcétera, que hemos referido al profesor Amado. Ese amor desvinculado de la luz intelectual del ser, del ente, es un amor que finalmente es nihilista, carece de finalidad y se convierte en ese amor líquido que entretiene los fines de semana en nuestra sociedad posmoderna y de consumo, la que todo dura dura un instante. Estas cuestiones, únicamente en todos los filósofos que han publicado en el siglo XX, con esta profundidad, desde que lo abordara Fichte, solo están en Marechal y que yo sepa, en la Escuela Tomista de Barcelona. La interrelación entre la vida intelectual arraigada de amistad. Y con esto acabo. Bien, nos pasa un cartel más grande que unos minutos. Agradecemos al doctor Verdés su ajuste a la reprogramación horaria. Va a dictar ahora su ponencia el doctor Juan José Candell, que fijaos amigos, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra en 1982, doctor en Filosofía por la Universidad de Málaga en 1989, con la tesis doctoral La voluntad según Leibniz. Su investigación y docencia se ha centrado en la metafísica clásica, antropología de la voluntad y de la libertad, filosofía de la educación y sobre la figura de Antonio Millán Puelles. Ha sido profesor en varias universidades españolas y en la actualidad lo es de la Universidad Internacional de La Rioja. Ha dictado cursos en Chile, Perú y El Salvador. Ha sido miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás y nos dedicará con su ponencia Amor, Relación y Persona, observaciones críticas. Buenas tardes. Muchas gracias, Javier, por tu amable presentación. Me permiten que agradezca al profesor Enrique Martínez el invitarme una vez más a visitar Barcelona y a poder hablar de filosofía. Tanto desde instancias religiosas como ateas, políticos y hombres de cultura proclaman con entusiasmo el superior valor del amor y apremian a que el amor se extienda entre todos los hombres. Con ocasión del Día Budista del Vesak, el 13 de mayo de 2014, el secretario general de Naciones Unidas dijo: el mensaje de Buda, paz, compasión y amor para todos los seres vivos, nos dice que abramos nuestros corazones y abracemos a todos los miembros de la familia humana, especialmente a los más necesitados. Estas enseñanzas intemporales pueden servir para marcar el rumbo a los gobiernos y la comunidad internacional. Hasta aquí Ban Ki-moon. Hace el amor, no la guerra, fue el lema de la contracultura pacifista norteamericana para oponerse a la guerra de Vietnam. Por no hablar de los presbíteros católicos, aficionados con toda razón, por otra parte, a poner ante los ojos de los creyentes que Dios es amor. Hay amor hasta en la sopa. No se trata aquí de ahogar la fiesta y enfriar los ánimos, echando mano ahora de una buena ración de experiencias de odio y resentimiento. No se trata de poner en cuestión todas estas ponderaciones del amor, sino de reflexionar sobre ellas y examinarlas en sus fundamentos. Aparte de que se pueda sospechar que algunas de estas hiperbólicas declaraciones de la primacía del amor no son del todo sinceras, hay motivos también para pensar
que algunas apabullantes apelaciones al amor contienen ambigüedades que es preciso despejar. Ya Hegel, en sus escritos juveniles, habla del contraste y sustitución de la religión positiva y legalista por la religión del amor. Piensa que gracias al amor desaparece la oposición entre amante y amado, que separados escinden la vida una y total en contrastes hostiles. Para Hegel, la vida verdadera y el ser verdadero son vida y ser unidos, y la unión es obra del amor, en el cual cada uno es él mismo a través del otro. Pannenberg hace remontar la idea contemporánea del amor por lo menos hasta Hölderlin. Pero no solamente el idealismo absoluto ha absolutizado el amor, también lo ha hecho su versión materialista, en particular en la obra de Feuerbach. Expresándose en términos cuya resonancia puede reconocerse en textos y predicaciones cristianas actuales, Feuerbach ha subrayado que siendo el cristianismo la religión del amor, ha de poner el amor en lugar de la fe. La filosofía y la teología de nuestros días están dando al amor un tratamiento destacado y le conceden un alcance y valor que no ha tenido en otros tiempos. Consideradas estas ideas en relación con las del realismo tomista, saltan a la vista algunas muy significativas diferencias. El amor reconciliador de la fe cristiana, tal como lo concibe Santo Tomás de Aquino y la tradición, es el amor de Dios, no el del hombre. Por otro lado, en la postura de Hegel hay supuesta una confusión entre la negatividad metafísica y la negatividad moral, como si la distinción de los seres finitos entre sí fuera una culpa moral necesitada de reparación. Por lo que respecta a la primacía que Feuerbach concede al amor sobre la fe, abstracción hecha de la idea exacta que de ambas se haga Feuerbach, supone que el amor es un sentimiento ciego. Hegel y Feuerbach, entre otros, son claros precedentes de la idea contemporánea del amor. Esta idea puede describirse, a mi juicio, en sus rasgos generales, a partir de dos tesis principales. Primera, el amor es altruismo y no egoísmo. Segunda, el amor respeta absolutamente a las personas y no las domina como puros medios. Quedan expresadas así en términos de eslogan, afirmaciones y negaciones que requieren algunas precisiones importantes. Dado el tiempo disponible, solo atenderé a la primera. La segunda la redactaré y quedará impresa en la revista cuando salga. El amor es altruismo y no egoísmo. Se ha extendido mucho la idea de que el verdadero amor lo es siempre de otro. El amor de sí mismo, el amor propio, no es solo egocéntrico, sino egoísta. El amor propio es por lo menos anómalo y siempre imperfecto, y el amor a los demás es laudable sin reservas de ninguna clase. Se trata de una alternativa sin término medio, aun cuando a veces se reconozca que es inevitable un cierto amor de sí mismo. En esos casos, el amor propio es entendido como una mentira piadosa o algo parecido a los actos de astucia, ¿no? Como un mal moral que inevitablemente acompaña a la existencia real y finita del ser humano. En cualquier caso, ningún amor de sí mismo es algo completamente limpio. El amor propio es siempre negativo y el amor a los demás siempre positivo. Lo prohibido es el yo aislado. Debería bastar para deshacer semejantes convicciones mostrar las muchas ocasiones en las cuales es lícito preferir el propio bien por encima del bien ajeno. Por ejemplo, cuando uno vence en una competición deportiva profesional frente a otros, y cuando uno antepone su propia vida a la ajena en una situación de gran riesgo, en la de una injusta agresión o en una guerra. La tesis de que el amor de sí mismo es malo y el amor al prójimo bueno no resiste a la evidencia de estos casos. En general, cuando entran en conflicto el bien propio y el ajeno, es lícito optar por el bien propio. Varias razones pueden incluso obligar a preferir el bien ajeno, pero ello no supone que sea intrínsecamente malo ocuparse de lo propio y anteponerlo. Por lo demás, la idea de un mal moral que necesariamente acompaña la existencia real y finita del ser humano es un oxímoron, toda vez que lo necesario e inevitable no puede ser nunca calificado como moralmente malo, pues no es objeto de elección.
Además, hay deberes morales de cada uno consigo mismo, los cuales, según Rollo Marín, se reducen a un aspecto de la virtud de la caridad entre las teologales y a los de la prudencia, fortaleza y templanza, con sus anejas y derivadas, entre las morales. En relación con la vida natural, el hombre tiene obligación, dice Rollo Marín, de amar su propio cuerpo y conservar su propia vida natural en virtud del precepto de la caridad para consigo mismo. Es cierto que es perfectamente lícita y laudable la mortificación, incluso severa, y se puede también, y a veces se debe, inmolar la propia vida en aras de la caridad para con el prójimo o del bien común temporal, como también lo es que el hombre debe procurarse, por caridad para consigo mismo, dice Rollo Marín, un porvenir humano digno y decoroso de acuerdo con sus aptitudes personales y ambiente social en que vive. En el orden sobrenatural, el hombre debe evitar cualquier pecado, por mínimo que sea, aun a costa de la propia vida, y procurar con todo empeño el desarrollo de la vida sobrenatural en nuestras almas hasta alcanzar las cumbres de la perfección cristiana. De ello se deriva, entre otras cosas, que ninguna razón permite, ni siquiera por amor al prójimo, cometer un daño espiritual por ligero que sea, dice Rollo Marín. Consideremos además qué sentido tiene la idea del amor propio. En la libre afirmación de nuestro ser, Millán Puelles distingue entre el realismo teórico y el realismo práctico. El primero es descrito como la aceptación de la existencia de algo que no puede ser reducido a mero objeto de la actividad de nuestra mente, junto con la afirmación inseparable de que nos es posible un cierto conocimiento de esas cosas. Mas para mi presente propósito solo interesa el realismo práctico. Tomada esta expresión en el más relevante ahora de sus sentidos, se entiende por realista en la práctica, dice Millán, una moral auténticamente practicable, no ilusoria o quimérica. Porque resulta que, de hecho, hay éticas que presentan normas impracticables. Tales éticas son, por lo tanto, éticas no realistas. Millán Puelles puntualiza que la imposibilidad práctica es doble. Una, por ser contradictoria inmediata o mediatamente la norma que manda una acción. Otra, por no ser compatible la norma con alguna condición indispensable para la realidad de nuestra libre conducta. Tales condiciones imprescindibles para que sea posible nuestra libre conducta son, según Millán Puelles, 2. El amor de cada hombre a sí mismo y la tendencia humana a la felicidad, en tanto que esta tendencia se identifica realmente con la natural ordenación de nuestra potencia volitiva al bien en tanto que bien. He aquí a dónde queríamos llegar. Según Millán Puelles, cuyos fundamentos de autoridad son las éticas de Aristóteles y Santo Tomás, en explícito enfrentamiento con Kant, hay un amor propio que es, dice, de una parte, el radical aprecio positivo de sí mismo existente en cada uno de nosotros, y de otra parte, el natural, es decir, no deliberado o elegido, querer para sí mismo el bien. Respecto de esta forma de amor propio, dice Millán Puelles que, y cito, mientras no tenga muy gravemente perturbado el uso de su razón, es imposible que un hombre se desprecie a sí mismo de un modo enteramente radical, es decir, hasta llegar al punto de perder ese radical aprecio de sí mismo que es naturalmente inseparable del solo hecho de reconocerse una persona. Este hecho no puede darse sin tener por consecuencia volitiva un amor de sí mismo que es la autoestimación del propio ser personal. Hasta aquí la cita. Añade Millán Puelles que así como es imposible el radical desprecio de sí mismo, es igualmente imposible el no querer para sí mismo el bien. Lo que equivale a decir que todo querer es querer el bien propio. Un cierto inmanentismo volitivo, así lo llama, piensa que por ser el bien siempre un bien para el sujeto, todo querer es egoísta. Millán Puelles evita esta extremosa y falsa posición haciendo distinción entre dos clases del bien propio. Uno que es únicamente propio y excluye el bien de otro yo, o que solo lo incluye como instrumento o medio necesario, y otro que incluye el bien de otro en cuanto que de otro. Esta distinción es extraordinariamente importante, pues permite diferenciar a su vez entre amor propio y egoísmo. En el egoísmo hay un encerramiento en el bien exclusivamente propio, pero no porque se trate de un bien exclusivo, sino porque se lo encierra deliberada y torcidamente. Es preciso reconocer que solo puede quererse el bien de otro si en alguna medida ese bien lo es para el sujeto que lo quiere,
pero ello no implica que no pueda ser un bien propio lo que es un bien ajeno, y precisamente por ser un bien ajeno. En el amor al prójimo no se suprime el bien propio, sino que el sujeto amante asume como su propio bien, pero no como bien exclusivamente propio, el bien de otro. Por eso, en estricto rigor, no se puede decir que un yo prefiere el bien ajeno al suyo, dice Millán. El bien que es para mí un bien ajeno no me es ajeno de una manera absoluta, sino solo de un modo relativo, ya que es un bien para mí. Ciertamente lo quiero por ser un bien para otro, pero el quererlo me sería imposible si su ser un bien para otro no fuese para mí un bien. Cuando amamos a otra persona con amor de amistad, su bien es nuestro bien. La idea de la oposición excluyente entre amor de sí mismo y amor altruista se ha visto reforzada en los tiempos modernos por numerosos autores. De Finance decía en 1965, presentando la moderna concepción de la persona, que lo que atrae la atención es el carácter social y relacional de la persona. Esta aparece como esencialmente orientada y abierta hacia lo otro. El yo no es posible ni tiene sentido sino con relación a un tú. La oposición entre la persona abierta y el individuo cerrado es un tema frecuente en la literatura filosófica de los últimos decenios, decía de Finance. Veamos un ejemplo. Dice Mysterium Salutis, un tratado de teología muy conocido de los autores Schütz y Sarah. Persona significa el ser más íntimo de cada hombre, su yo, en cuanto solo es inteligible en relación recíproca con un tú. Esta relación tiene un carácter esencialmente verbal porque nace de una llamada y una respuesta. Es don y entrega, porque se fundamenta en un don que no nos es debido y que señala una tarea a nuestra libertad. Es una relación de amor, porque posee una dinámica creadora. Solamente cuando nos entendemos en relación con un tú, podemos decir yo. Hasta aquí la cita de estos teólogos. El amor altruista es presentado en esta conocida obra de teología como el correlato práctico coherente con la constitución abierta, trascendente o dinámica de la persona humana, relacional. Buber, Ebner, Rosenzweig y Levinas han encontrado amplio eco con sus doctrinas de la relacionalidad constitutiva de la persona. Ese personalismo dialógico coincide en sus rasgos generales con el personalismo comunitario de Mounier, Lacan, Edoncel y muchos otros, Carlos Díaz en España. Es una idea ampliamente difundida que se expresa también con la contraposición excluyente entre la persona como sustancia y la persona como relación. En honor a la verdad, preciso es reconocer que hay autores, al menos según sus declaraciones directas, para quienes, aun habiéndose adherido a los principios comunes del personalismo, no admiten una disyunción excluyente entre sustancia y relación como elemento nuclear de la persona humana. Tal es el caso, entre los que conozco, de Joseph Seifert, de Karol Wojtyła, o aún más de Maurice Nedoncel, quien, como recoge Pedesova, se retractó de sus críticas a la idea de sustancia. Aunque son más numerosos los autores que, por el contrario, asocian la persona con la apertura, la trascendencia y la acción, y estas tres características con la relación, mientras que solidarizan con la sustancia los rasgos opuestos del encerramiento, la inmanencia, la falta de espontaneidad, el carácter pétreo, monolítico, ¿verdad? Por ejemplo, Manuel Maceiras escribía, partiendo del pensamiento de Lacroix, que seguramente lo radicalmente común a todos los personalistas sea el poner, dice, a la persona no como una sustancia absoluta, dice, sería flaco servicio a la persona, un fetichismo de lo siempre móvil, sino como un entre, cuyo constitutivo esencial es el trascenderse a sí mismo hacia el otro. Que esa distinción se tome como posición excluyente queda confirmado por muchas de las críticas y desprecios que se dirigen contra la definición de la persona debida a Boecio. Por ejemplo, Julián Marías, que caracteriza a la persona como un ser abierto a la relación con los demás, despacha al filósofo romano en un solo párrafo de su Antropología Metafísica, echándole en cara que para Boecio, dice, la persona es simplemente una cosa con alguna mayor dignidad y excelencia que las demás. Respecto de la posición de Mounier, Pedesova observa que en su célebre fórmula del manifiesto al servicio del personalismo, el francés apela al concepto de la subsistencia y de la independencia en el ser. Sin embargo, Carlos Díaz
se ha esforzado todo lo posible por distanciar a Mounier de las concepciones de Boecio, declarando, apoyado en el propio autor, que aquella definición mouneriana es solamente metafórica. Desde luego, el contexto del manifiesto parece darle la razón a Díaz. Quizás nos hubiéramos podido evitar tantas puntualizaciones con habernos limitado desde el principio a los autores románticos a los que me he referido al comienzo, o a Feuerbach entre los materialistas. La filosofía contemporánea no solo ha optado por el sujeto en vez de por el ser, sino también por la relación en vez de la sustancia. Este espíritu ha encontrado eco sí mismo en el párrafo 10 de Ser y Tiempo, de Martin Heidegger, para quien, dice, la persona no es ni cosa, ni sustancia, ni objeto. Con ello, como dice Husserl, Heidegger libera a la persona en su sentido originario como relación y respuesta. Bien se ve que muchos son inasequibles a la sencillez lógica del argumento desplegado, entre otros, por Forment, que dice: se ha intentado descalificar esta doctrina de la persona, de Boecio, acusándola de sustancialista y por ello negadora de la apertura impersonal del ser humano. Interpersonal del ser humano. Se propone alternativamente una caracterización de la persona por la relación. La persona no es sino que se constituye por su relación con los demás. La persona sería algo constituido en la relación interpersonal. Con ello, sin embargo, parece olvidarse que en toda comunicación siempre hay alguien que se comunica y, por tanto, la anterioridad del sujeto. Se da una radical imposibilidad de comunicación si no se admite unas aptitudes para ello en unos sujetos subsistentes. Pongamos enfrente una silla de otra y si entran en comunicación ya serán personas, ¿no? Si previamente no son sujetos inteligentes y capaces de comunicarse, nunca se comunicarán, ¿no? Es preciso que ellos estén constituidos por un ser que les confiere unas facultades intelectivas y amorosas que hagan posible su comunicación. En todo diálogo, por ejemplo, los interlocutores son en sí antes de ser a otro o para otro. La cosa me parece francamente sencilla, ¿verdad? ¿A qué se debe tanto modo de argumentar entre quienes reducen la persona a relación? A mi juicio hay dos fuentes principales de explicación de este hecho. La primera es la orientación general de la filosofía contemporánea. Recuerda Pannenberg que a partir del siglo XVIII el pensamiento moderno ha tomado al sujeto como la clave de la experiencia, considerándolo como la puerta de acceso a lo real, sino como el fundamento mismo de la realidad en general, o por lo menos de lo humano. Para los autores a los que me vengo refiriendo, aunque puedan en ocasiones rechazar términos como sujeto, en equivalencia con persona, es el caso de Pedesova, la persona es una realidad sui generis, que de ninguna manera puede ser científicamente conocida mediante conceptos extraídos del resto de la realidad. Constituye un nuevo principio de conocimiento, dice Pedesova, un nuevo principio de conocimiento. Si ello comporta un equivocismo del ser, es cosa que se ve fácilmente, a mi juicio. La segunda fuente es la misma que ha llevado a los personalistas a adoptar sus posiciones peculiares frente al individualismo, la masificación y la cosificación, frente al cientificismo, el capitalismo liberal, el colectivismo marxista, el nazismo y el fascismo. Es evidente que la historia contemporánea de la humanidad arroja un saldo escandaloso que evidencia toda su gravedad en las dos guerras mundiales y los totalitarismos comunista y democrático. Estos cuatro acontecimientos tienen a sus espaldas millones de hombres muertos por violencia, incluido el aborto provocado. El espectáculo horrible de una humanidad deshumanizada ha suscitado entre personas sensibles y con conciencia la reacción más comprensible, urgente y doliente, que es la búsqueda por todos los medios de la paz y la concordia. Ello no obsta para que, consideradas las cosas con el equilibrio requerido por el pensamiento riguroso, haya que señalar en semejantes planteamientos algunos desenfoques necesitados de rectificación. Quisiera mostrar a continuación algunos de ellos. Y para ir directamente al asunto, diré, en relación con el concepto que Boecio ofrece de la persona, hay que tener en cuenta, como dice Garrigou, que lo decisivo en la noción de persona no es la individualidad, sino la subsistencia, cosa que los personalistas suelen pasar por alto, al quedar muchos de ellos prendados de la idea de persona que maneja la teología católica. Para Boecio y Santo Tomás, la persona dice de suyo algo absoluto y es primeramente independiente de cualquier idea de relación. Canals muestra que, fidelísimo a su pensamiento, cito,
Santo Tomás reafirmó que los nombres propios de las personas de la Trinidad significan relaciones, mientras, como San Agustín, afirmaba que el término persona no significa por sí mismo algo relativo, sino la realidad en sí absoluta de cada una de las personas. Porque, como dice De Finance, si en su empleo teológico la palabra persona llega a significar una relación pura, es porque solo la relación introduce en Dios una distinción de sujetos. Naturalmente, las distinciones a las que se refiere Canals y De Finance son las que la fe cristiana reconoce en la Trinidad divina de personas, integrada en la unidad y simplicidad de la esencia del ipsum esse subsistens. Porque algunos de los autores a los que me vengo refiriendo parece que se inspiran al excluir de la persona la idea de la sustancia en la teología católica. Hay una contaminación de la filosofía por la teología. Si llegan a traspasar las fronteras epistemológicas entre la fe sobrenatural y la razón natural, es cosa que merece una seria reflexión. Esta inspiración teológica puede quizás encontrarse en estas palabras de, por ejemplo, Robert Spemann. Dice: en la idea de un Dios personal, y ahora entre guiones, lo cual significa pensarlo trinitariamente. Si Dios es persona, Dios es trinitario, dice Spemann, no les hago trampa. El libro en cuestión es el que tiene sobre la persona, página 118, pueden contrastar. También pueden encontrarse textos del mismísimo Ratzinger muy parecidos a este, y de otros autores católicos que son considerados grandes autoridades. Mi pregunta es, ¿no habrá que una inversión de planteamientos? Puesto que la doctrina tradicional dice que las personas son relaciones subsistentes, aprovechándonos de aquella doctrina ahora decimos que las personas finitas, humanas de este mundo son relaciones también. ¿No habrá esa contaminación? El desarrollo es un poco más largo, lo tendrán en el texto escrito si les puede interesar, y por mi parte creo que ya he agotado el tiempo. Muchas gracias. Gracias al doctor Sanguel. Ahora dictará su ponencia el profesor Francesc Chicola, licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y con la tesina de doctorado en 2011 sobre secularización de la ley natural en el derecho y estados modernos. Su investigación y docencia se ha centrado en cuestiones de antropología y filosofía política. Actualmente es profesor de Filosofía y Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Abad Oliba CEU. Dictará la ponencia acerca del amor líquido. Buenas tardes. Tengo que ser el bebé, porque este concepto de amor líquido es algo que a finales de los 70, cuando Lyotard sacó la famosa condición postmoderna, se puso como de moda una especie de género ensayístico nuevo, un género ensayístico de fundamento básicamente en sociología, pero también en estética, en ética, que era una especie de ensayo permanente sobre es que va a hacer es un género, ¿no?, acerca de lo que podríamos llamar algo así como las ambigüedades del autor. La modernidad, dice los que han metidos en esto, ha terminado y entonces ha empezado un segundo periodo, ¿verdad?, lo que llaman posmodernidad, que ya es un concepto en sí mismo bastante extraño. En realidad no hay tal posmodernidad, lo que hay es simplemente un cumplimiento final de unos postulados que se han ido construyendo, ¿verdad?, se han ido desarrollando desde un supuesto optimismo renacentista en el que la secularización de la cultura y de la sociedad europea occidental emerge como una especie de promesa de liberación de antiguos oscurantismos, pero que no se sabe por qué cuando llegamos
fuimos a Hiroshima y a Mauthausen, descubrimos que había pasado mal. Això és l'últim mal aquí. Anda, pues había empezado bien, ¿no? Colaminándola, pim pam. Y entonces, a razón de este supuesto desencanto, y sobre todo a partir de Nietzsche, aparece esta nueva denominación de lo postmoderno, ¿verdad? Como aquello que, bueno, ¿no? Hemos llegado al final de algo que no ha salido del todo bien, pero hablemos claro, no tenemos repuesto. Lo que hay es lo que hay. Antropocentrismo, por lo menos al principio, ahora parece que ya el centro ya no es el antropos, sino el ecosistema y los animalitos de Alaska y las ballenas y cosas, según el amigo Leonardo Boff, ¿verdad? El pueblo elegido es el vegetal, entonces ya me lo suena, pero está en un rollo de esto. Bueno, pues parece que este antropocentrismo, esta felicidad fundamental y originaria que tenía que llevar a los gozos y longanisas al final de un periodo en el cual la razón y la libertad iban a encontrar su óptimo, su eclosión final, ¿verdad? Esto se va a arreglar, es cuestión de tiempo, un momento que llega una vacuna, pim pam, y resultará que no llega. Pero claro, nos encontramos con un problema incluso de gestión. La utopía no va a llegar. La utopía en el sentido absolutamente ideal no va a llegar. Ahora bien, lo que sí va a llegar, y lo que más o menos ha llegado, y eso va a ser la utopía, es un estado, ¿no? Una situación, una ordenación final, política, económica, cultural, social, etc., en la que se da un cierto garantismo y que ya a nadie más le va a esperar más barriles. Pero bueno, ¿no? Lo que vendrían a decir es que esto es lo mejor que hay y tampoco está mal. Tampoco está mal. Es con la fe, ¿no? Tenemos seguridad social, paro, hay subsidio. Este género ensayístico que tiene esta ambivalencia, por un lado, un cierto entusiasmo, ¿verdad? Hemos superado, vamos a superar porque tenemos las herramientas suficientes para hacerlo, sobre todo las de control lingüístico, las de control cultural, las de control político y sector para garantizar que el mejor de los mundos posibles, que es el Estado moderno, se optimice hasta donde sea posible, y si a alguno no le gusta, pues será problema suyo. Pero el mejor de los mundos posibles es lo que hemos tenido, y lo que hay que hacer son básicamente reajustes puntuales. Bueno, bien, hay gente que se queja porque resulta que, no sé, tenemos, pues hay una serie de cosas que no se han acabado de arreglar de todo. Bueno, está el problema de los recursos naturales, está el problema de las minorías étnicas, está el problema de los derechos del niño, de los derechos de la mujer, de los derechos de no sé bien, más urgentes cuanto más minoritarias son las minorías, por cierto, tipos interesantes. Y estos son simplemente reajustes sobre la marcha, pero la estructura utópica está dada. Vivimos en el mejor de los mundos posibles, es decir, dentro de lo posible, ¿verdad? Vamos a hacer que el imperativo categórico funcione. Es decir, vamos a aplicar o vamos a definir lo político y lo social como aquello en lo cual la racionalidad práctica, ¿no?, llega a su plenitud. Es decir, vamos a ordenar la sociedad de tal manera que por un lado tengamos un buen nivel de garantismo político y por el otro un garantismo ético. Señores, a partir de ahora todo el mundo puede hacer aquello que le apetezca con una condición: que no invada el que pueda hacer aquello que le apetezca al de al lado, que tampoco a su vez va a poder hacer aquello que le apetezca mientras invada al otro. Lo que sería algo así como la aplicación más o menos sencilla para entendernos del imperativo categórico. Como decía los derechos del hombre de la Revolución Francesa, ¿no? El gran caso de hacer todo aquello
que no conculquen otro de esos mismos derechos. Sobre el liberalismo kantiano, bueno, un poco mal, ¿no? Pero tu conducta puede ser llevada a la universal, puede ser algo lo que quiera mientras no moleste. Esta es la idea. Otra clase de responsabilidad de eso quiere que consiste en no moleste, porque descubriremos que a lo mejor en no moleste no es tan sencillo como parecía. Pero bueno, este es el orden de la libertad. Y este es el orden de la libertad en el orden en el cual se van a fundamentar todo el sistema de posibles juego de derechos, ¿no?, en una vida comunitaria que, como lo veremos, cada vez es menos comunitaria. ¿Por qué? Porque si establecemos como principio de libertad, es decir, lo que antiguamente sería el bien común, ¿no?, es decir, la justicia, la libertad, y común, para de una forma rápida podemos decir como aquello que yo no puedo querer si a la vez no quiero para los demás. De una forma rápida. Por ejemplo, no puedo querer ser la justicia solo para mí. Yo no puedo querer que se respete solo mis derechos. Si quiero eso y a la vez no quiero que eso sea realmente un abstracto universal, lo que estoy queriendo no es un derecho, simplemente un deber. Con la libertad. Pero ahora nos vamos a encontrar con que hay que reconfigurar una modernidad que ha llegado al óptimo de su propia lógica. Y ha llegado al óptimo de su propia lógica a partir precisamente de una definición de lo que es el hombre que en el momento en que se puso en manifiesto, pues apenas se reconoció, ¿no? Estaríamos hablando, por ejemplo, de Hobbes, ¿no?, o del terminominalismo y la antropología universal. El hombre es un animal racional. Racional quiere decir, a diferencia de los otros animales que no son racionales y que son depredadores natos y por tanto viven bajo la ley de su propio instinto, el hombre también vive bajo la ley de su propio instinto. Con una diferencia que es racional. Y dice Hobbes en un texto muy curioso, dice: la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, no es algo en el hombre ni de su cuerpo ni de su mente. A diferencia de Aristóteles, que decís muy claro, porque el hombre es capaz, tiene palabra, tiene logos, tiene entendimiento, el hombre tiene pensamiento abstracto, es capaz de decir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo justo y qué es lo injusto, y en la medida en que es capaz de poner eso en común, de comunicarse bajo estos conceptos, el hombre es un ser moral y social. El hombre es un ser que puede fundar, dice, la casa familiar de la ciudad. Hobbes dice lo contrario. Hobbes diría: bien, el hombre es un animal racional, sin duda. ¿Por qué? Porque es capaz de calcular cómo llevar a cabo esa tendencia depredadora con el menor gasto energético y con más éxito, ¿no? Simplemente eso. Entonces, a partir de este principio antropológico fundamental, tenemos que llegar a configurar lo social. Y lo social se acaba configurando efectivamente con la aplicación en el orden comunitario y social del imperativo categórico, que es nada más y nada menos que el final de la lógica hobbesiana. Si el hombre es un lobo para el hombre y por lo tanto como depredador su tendencia natural es el cálculo de beneficios, y de esa guerra de todos contra todos no hay manera de salir, bueno, habrá que encontrar algún tipo de instancia que tenga la suficiente capacidad coercitiva para garantizar la no invasión de unos con respecto a otros, y ahí empezará a aparecer el concepto moderno de derecho. El concepto moderno de derecho, de hecho, está no tanto en Hobbes, que ya está ligeramente, básicamente, en Gramsci y Hegel, que no son otra cosa que efectivamente el intento de que el homo lupus, ¿verdad?, por una especie de milagro secularizado, ¿verdad?, de la guerra de todos contra todos, termina revirtiendo en un orden pacífico y ordenado en función de un principio coercitivo que está legitimado simplemente por la racionalidad. La policía, el comité de salud pública, la policía, de seguridad nacional, tiene una instancia coercitiva que sea capaz de garantizar la invasión de unos con respecto a otros, y a eso a partir de ahora es lo que vamos a llamar sistema jurídico de libertades. Bueno, ¿qué pasa con eso? Pues pasa que la cosa se nos complica mucho, porque al final de la modernidad, a pesar de que Hobbes no podía prever que las capacidades tecnológicas de la administración deberían estar en condiciones de verdaderamente garantizar todo esto, de garantizar ese sistema
ese sistema no invasivo, de derechos universales y el mayor número posible, como llamaría Leibniz, ¿verdad?, con posibilidades, de privacidades composibles entre ellas, que por una capacidad coercitiva se vuelven no invasivas, y entonces vivimos en un orden social en que efectivamente no hay bien común. No hay bien común. Lo único que hay es un sistema de gestión que garantice, digamos, las colindancias del mayor número posible de entidades. A ese mayor número posible de entidades o de sustancias, yo lo que había llamado el mejor de los mundos posibles. Bueno, pues este es el mejor de los mundos posibles. El mundo postmoderno, o mejor dicho, estrictamente hipermoderno. No es post, no viene después. Es la optimización de lo moderno. Lo postmoderno, lo llamado postmoderno, es precisamente el extremo final de la lógica, la optimización de unos postulados que ya no dan para más, cualitativamente hablando, que un Estado, una gestión de lo social, de lo comunitario, que ya cada vez es menos comunitario. Nos encontramos ya, por lo tanto, en una liquidación de la posibilidad de la vida común entre los hombres, porque a partir de ya, lo racional y lo moral será no tanto lo comunitario como lo asociativo. Bueno, entonces, la comunidad es algo propio del hombre. El hombre es un ser comunitario por naturaleza, porque es propio del hombre poner en común, ¿no?, su pensar, su conocimiento, su voluntad, su querer, puede ser objeto, puede darse, puede llevarse a cabo en común, pero en un orden asociativo, es decir, en un orden de colindancias gestionadas racionalmente, sin más límite que la no invasibilidad, a lo más que podemos llegar, es a un orden, como diría Prevestuarios, ¿no?, la diferencia entre lo comunitario y lo asociativo. Lo asociativo es lo propio de la antropología moderna a todos los niveles. Claro que, hombre, vamos a ver, una vinculada, por ejemplo, tenemos la Asociación de los Amigos del Perro. Es normal que los asociados de la Asociación de los Amigos del Perro sean societarios, ¿verdad?, porque no tienen algo así como un bien común, ¿verdad?, que sea, por lo menos a mí me parece de una importancia total. Pero ¿qué pasa cuando la única posibilidad de relación entre las personas es exclusivamente asociativa? Bueno, cuando lo comunitario, basado en los vínculos fuertes, en que el hombre no solo es capaz, sino que es que necesita compartir la vida con los demás, no solo compartir intereses racionales de mayor importancia, sino que tiene que compartir la vida. El hombre nace en una comunicación de vida y el hombre, cada hombre, ¿verdad?, deberíamos crecer, emerger en una relación personal de comunicación de vida, más allá de lo meramente asociativo. A mí se me ocurre pensar que una familia es una sociedad limitada o algo, bueno, ahora ya empezamos a pensarlo, pero hasta no hace mucho no, por lo menos en mis tiempos todavía, era una posibilidad relativamente lejana. ¿Qué sucede, por tanto? Que esta nueva configuración de lo social y de lo cultural, que es una forma definitiva, ¿no?, de la supuesta racionalidad política y ética de la posmodernidad, es algo, bueno, como ya se dice en Bauman y Lipovetsky, ¿no?, hemos dicho que este género ensayístico tiene una cierta ambigüedad, ¿no? Por un lado tiene autores más entusiastas, tiene autores más críticos. Lipovetsky sería el caso de autor entusiasta, define bastante bien los rasgos de este nuevo periodo. Pero Bauman, con su amor líquido, es evidentemente más crítico. Bauman efectivamente no suscribiría esta nueva antropología, aunque tampoco comparece en su obra ningún fundamento ontológico serio, digamos, para rebatir eso que él detecta como verdaderamente lesivo de la dignidad humana. Ya lo que llama el amor líquido. El amor líquido sería, de alguna manera, una
hago reflexión, estamos leyendo, acerca de la amistad, de lo propio, más propio de los hombres, de las personas entre ellos, es la amistad, es la comunicación de vida, es la puesta en común de lo intelectual y moral, es el bien común por excelencia es la amistad. Bauman percibe que efectivamente la crisis de la posmodernidad es una crisis de este principio político transversal, ¿no? Que ya desde Aristóteles lo se ha explicado muy bien. Decía, vamos a ver, el fin de la vida política es la amistad. El fin de la política es que los hombres sean amigos, que amigos en sentido de todos los niveles de analogía que caigan, ¿no? Pero que los hombres sean amigos, que los seres humanos pueden llegar a tener amistad, aunque esa amistad efectivamente tiene diversos tipos, una amistad, digamos, por la inversión, Aristóteles que hay tres tipos, ¿no? La amistad por la inversión, la amistad por el interés, la asociativa, ¿no? Y finalmente la amistad en función de la virtud, es decir, según el nivel de perfección humana, según el nivel de perfección moral, las personas pueden establecer vínculos entre ellos a razón de esa perfección. Por eso es evidente que los, no sé, pues lo preguntarán veces, los terroristas pueden ser amigos entre ellos, ¿no? O los ladrones pueden ser amigos entre ellos, sí, con una condición de que no se roben, ¿no? Entonces, si se juntan para robar, sí, pero aunque sea una amistad evidentemente precaria, como vemos en las películas, ¿verdad? Después se pagan por el botín, se matan, etc. Pero entre ellos tiene que haber un vínculo basado en la virtud, aunque sea de la justicia, aunque sea cómo nos repartimos con justicia lo que nos roba. En este sentido vemos, por tanto, que lo propio, si lo propio del hombre es la amistad, se dé al nivel que se dé, ¿no? Es decir, por el placer, por el interés o por la virtud, por poca que haya, la virtud es causa de amistad. Causa no es el mismo de la amistad, no es la virtud, es la misma causa de amistad. Sin embargo, lo propio de la posmodernidad, que es lo que describe Bauman, bueno, lo escriben todos, Bauman y Bourdieu, todos los actuales, lo propio de la posmodernidad es el hiperindividualismo. El hiperindividualismo sería algo así como el resultado de una regresión siempre al reactivo. Todas las sociedades, todas las culturas, cuando emergen, cuando se configuran, cuando se construyen en la base de la comunidad, en la base de lo comunitario, en la base del intercambio moral, intelectual, racional, comunitario. Y siempre todos los hombres tienen la expectativa de que en lo social, en la relación con los demás, es allí donde se halla la felicidad, a un nivel que sea. Sin embargo, cada vez que se produce una crisis política, una crisis cultural o crisis que sea, se produce también siempre una regresión, un replegamiento en el ámbito privado. Esto, por ejemplo, se podría observar en el periodo helenístico, ¿no? En el momento en que se hunde Grecia y aparece el Pepe de Alejandro y desaparece la polis griega, que era el modelo de vida humana pleno, ¿no? Según Aristóteles y Platón, no solo en Aristóteles, el modelo de vida humana pleno, es decir, vivir como se le daba a ganar en la condición humana. En griego tiene un indicativo, ¿no? Que quiere decir estar algo así como estar con los demás. En la medida en que se desconfigura lo social, aparece reactivamente siempre un mecanismo de regresión, de replegamiento en lo privado. El individualismo a esas ya conocidas, ¿verdad? Escuelas éticas, estoicos, epicúreos, escépticos, cínicos y todo tipo de personajes que ahora tienen su equivalente, ¿verdad? Los ocupas, ¿verdad? Todo este tipo de subproductos son el resultado de una concienciación desgraciada. Es decir, que en comunicación con los demás no vamos a encontrar ningún tipo de felicidad, sino al contrario, simplemente de daño. El infierno son los otros, decía Sartre, ¿verdad? Porque la verdad
verdad es que sí, son bastante pesaditos. A veces suelen ser muy pesaditos, nos dan problemas, los hay mejores y los hay peores, pero el infierno son nosotros, y entonces el ideal, por ejemplo, el helenístico, era el ideal de la vida absolutamente autárquica, absolutamente autónoma. Yo conmigo mismo consigo mi ración de 850 calorías diarias y lo único que necesito simplemente es entrar debajo de una parra o dentro de un tonel y aquí pues se acabarán los problemas. El mundo, como decían los gnósticos, es un universo hostil, oscuro, depredador y espantoso del que mejor sería no haber aparecido. Este absoluto pesimismo antropológico y casi que cósmico es siempre el resultado, curiosamente, de periodos culturales en los que 10 minutos antes te han anunciado que vamos a acabar los perros con humanitas. Oiga, que ha llegado la utopía, Y entonces cuando aparece este neoindividualismo en nuestro tiempo, que es todavía incluso mucho más agresivo que el helenístico, es un individualismo que además tiene un defecto especialmente sensible, ¿no? Y a mí es que por primera vez aparece el individualismo subsidiado, porque claro, cuando teníamos a los químicos del siglo III, por no escogían la mochila y se dedicaban a comer langostas del campo, ¿no? Por lo menos se pagaban ellos la movida. Pero ahora lo encontramos con un individualismo muy curioso, pues, el individualismo a costa de, digamos, presupuestos públicos. Mire, un taller ocupa no sé dónde y vamos a hacer unos talleres culturales, pero efectivamente, por favor, escoger la pasta porque si no funciona. Este ya es como un desastre, ¿no? Es decir, nos encontramos con un individualismo que, claro, por un lado es muy agresivo, es un individualismo de revelamiento pleno en la propia privacidad, lo más inocuo posible, porque está la policía ahí fuera gestionando la imposibilidad de que nos invadamos unos a otros, y por otro lado es extremadamente pasivo y solicitante. Mire, voy a hacer un individualismo muy bonito, no voy a molestar a nadie porque necesito pasta. Por favor, el salario social, tal y cual, todas estas muchachas, que no se cuenta que bien, no hay apenas. Mira que estamos ante una nueva configuración de lo cultural, de lo social y de lo comunitario. Y todo esto a santo de qué? Bueno, a santo de que el amigo Bauman aparece con un concepto que se llama amor líquido. ¿Qué es el amor líquido según Bauman? El amor líquido según Bauman sería la forma de amor, aquello de lo que podemos llamar amor en el periodo postmoderno, que se fundamenta en todas estas digamos, presupuestos antropológicos y políticos, y que a los tres niveles, digamos, en que las relaciones de amistad humanas desconsen pues, el nivel erótico, hombre-mujer, el nivel paterno, es decir, el orden familiar, y la ciudad, ¿no? El orden social. Tienen que ser formas de vínculo de vida. Es decir, tenemos que configurar, o tiene que ser configurada en la modernidad, un marco jurídico que permita, ¿verdad?, que ese individualismo quede sistemáticamente a salvo de un supuesto peligro que encarna el hecho de que, oiga, miren, si las relaciones humanas no son algo débiles, pueden ser muy futuras, con perdón, pero débiles debería quedarlo, no sea que digamos débiles. Las relaciones humanas pueden ser complicadas, pueden ser muy dolorosas, o pueden ser estupendas. No de débiles o frágiles habría que matizarlo un poco más, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, digamos, lo que se le está pidiendo a la instancia política, aunque siempre se le estará pidiendo a una instancia política, es que gestione con la mayor racionalidad, ¿no?, el garantizar que todas estas relaciones personales a todos los niveles sean lo más inocuas posible. Es decir, que sean reversibles. Es lo que llamaba Lipovetsky la crisis del postdeber, ¿no? El postdeber, después de generaciones enteras de individuos y colectivos y comunidades humanas en las cuales todo sujeto parte de la
que esa responsabilidad tiene que ser una responsabilidad plena y por lo tanto no reversible. Es decir, yo si me tomo en serio un matrimonio me estudio simplemente porque bien, pueden pasar muchas cosas en esta vida, pero lo que está claro es que quiero ejecutar un acto tan libre que no lo puedo desmontar ni yo, ¿no? Esto no es posible. O sea, la reconfiguración de lo social y lo comunitario exige que las relaciones humanas puedan o deban ser mediadas por un nuevo concepto del derecho que tiene que estar en condiciones efectivas y coactivas de garantizar la reversibilidad en todas las relaciones, ya sean ¿no? O ya sea la intervención de la administración sobre la patria potestad. No digo que no haya que intervenir en determinadas circunstancias, sin duda. Otra cosa es que si un padre italiano le pega una torta a su hijo en Copenhague porque el niño quiere ir a McDonald's y él quiere ir a no sé dónde, claro, es no entender lo que es un padre italiano en Suecia. Un sueco en Italia quizá no tuviese menos problemas, pero un italiano en Suecia puede tener unos cuantos, ¿verdad? Entonces, si la policía tiene que detenerlo, es porque aquí hemos descubierto que ya hay una instancia definitiva que va a garantizar que todas nuestras relaciones puedan ser efectivamente liquidadas. Y liquidadas, cuidado, para nuestro bien. Para nuestro bien y para la preservación de nuestros inalienables derechos conseguidos con tanto esfuerzo básicamente por la vida latina y hasta aquí. Gracias al terror de la guillotina hemos conseguido reajustarnos al horario. Tenemos media hora para la discusión, para preguntas a cualquiera de los ponentes. Quería hacerle la pregunta a mi amigo el doctor Alejandro. ¿Podría educarse por la posición? Yo quería hacerle una pregunta un poco ignorante, no lo sé. Todo está marchado, el problema de que en el fondo es querer meter en un camino algo que está fuera. Y que han hecho un trabajo bueno, ganar, sí, de Barcelona. ¿Crees que merece la pena o que sería en otro sentido más fácil, más, no sé, un poco a lo clásico del conocimiento, que en el fondo es lo que estamos actuando cada día, no lo sé? Eso sería una cosa a veces, ya son, estáis y recuperar a cambio, no sé si lo recuperas o por qué. ¿Cuál es por qué? A ver, la pregunta, padre Gallego, es ¿cuál es? ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué sería lo más conveniente? Si volver al planteamiento de la teoría del conocimiento, el cuadro de la metafísica, abandonando el método trascendental. Esta es la pregunta, si eso sería lo más conveniente. Creo que sí. Creo que sí. La cuestión es que la propia elaboración de la metafísica del conocimiento, en el planteamiento tradicional, aristotélico tomista, toma a veces motivación para su propio desarrollo y profundización de las objeciones del contexto, las objeciones contemporáneas. Yo soy del parecer más bien del método de Canals. Es decir, no hagamos híbridos, no hagamos un tomismo trascendental, un tomismo en lenguaje kantiano, vamos al tomismo a partir de los praecógnita connaturales, teniendo en cuenta esas objeciones contemporáneas. Del mismo modo, tampoco sería partidario a estas alturas de hacer un tomismo heideggeriano, un tomismo que retome directamente la problemática de Heidegger, el lenguaje heideggeriano, la retórica heideggeriana, sino volver al tomismo tradicional, al tomismo elaborado, insisto, a través de esos praecógnitas, que serían el punto de partida propiamente aristotélico,
teniendo en cuenta esas objeciones y responderlas paralelamente. De todos modos, no creo que Marechal tiene muy clara el doble nivel, no los confunde. Pasa que él toma la objeción en su tiempo, la intenta resolver, primero en el cuadro de la metafísica tradicional y después traspasarla al método trascendental. Claro, su pregunta es muy oportuna porque uno corre el riesgo de que lo que parece tan predominante en una época después pasa de moda, y el kantismo ahora es lo más pasado de moda de todo, de todas las filosofías. Entonces, claro, realmente lo triste, lo lamentable es que un tomista que tanto le puede costar explicarse de Tomás pierda media vida reactualizando filósofos contrarios que ya están pasados de moda. Es una circunstancia vital, intelectual, pedagógica, didáctica, muy a tener en cuenta. Sobre todo si distinguimos, si tenemos claro el nivel en que estamos. No sé si le he respondido a la pregunta. Gracias. Yo creo que Canals, el método que elabora Canals es propiamente aristotélico tomista. No le debe a nadie la metódica. Le debe en todo caso las objeciones, los contras, la objeción del momento a responder, a resolver. Gracias. Que yo mismo hoy estaba tentado. ¿Por dónde entro en Marechal? ¿A través de Kant? Digo, no. Y creo que no lo he hecho. Es decir, por experiencia hablando con un amigo Xavier Prevosti, decíamos, a ver, es que no vamos a perder tiempo para explicar a Kant. Entonces, y le voy a confesar algo, y lo voy a decir públicamente. A una costa de lo que pueda suceder. Cuando mi experiencia explicando a Kant, para explicarlo mejor que los kantianos, siempre ha sido muy desagradecida. Simplemente desagradecida. Es decir, no les gusta cuando un tomista va a explicar a otro autor que no sea Santo Tomás, que suele explicarlo mejor que los propios especialistas, no gusta a nadie. No gustan los especialistas y no lo entienden los tomistas. Por lo tanto, es una tarea en la que yo particularmente ya no me siento. Lo digo así directamente. Me ha preocupado mucho Heidegger, el propio Kant, usted me conoce, los compañeros, los amigos, ya no precisamente por eso, y me abruma el análisis sociológico de la posmodernidad y me abruma la cuestión personalista. Yo particularmente, yo ya no me siento con fuerzas, ya tengo una edad que ahora porque me abruma. He respondido a la cuestión académica y con un talante biográfico porque el amor de amistad también pertenece a la situación personal al dinamismo intelectual. Sí, quería hacer una pregunta al profesor Escandell. Yo recuerdo a Canals, una vez estábamos conversando y él me enseña un semanario católico de aquí de Cataluña, no recuerdo el nombre, y aparecía un titular que decía: el ser personal, elemento fundamental de la revelación. Y Canals se enfadó precisamente porque se interpretaba que sin la revelación no se podía conocer a Dios como ser personal. Canals, yo recuerdo que entonces me decía: ¿y cómo se va a aceptar la revelación si Dios no es entendido previamente como un ser personal capaz de revelarse, capaz de manifestarse? Entonces,
Hasta aquí no he formulado ninguna pregunta. Pero cuando el Papa, pues San Pío X, condena el modernismo en la encíclica Pascendi, uno de los elementos fundamentales del modernismo es precisamente la confusión entre el orden sobrenatural y el orden natural, de tal manera que el orden sobrenatural queda como inmanentizado. ¿No será que ese afán de inmanentizar el concepto de Dios personal, de la revelación, en una razón que queda como diluida, como liquidada, una razón líquida, es algo propio del modernismo? Y esa es la pregunta. No sé si agradecerle la pregunta. Volvemos al comienzo de todo. Vamos a ver. Yo me he referido en mi intervención hacia el final a algo que te ha servido de apoyo para tu pregunta, que es, a mí me parece que hay una cierta interferencia de la teología o de la fe en la filosofía de la persona, y no sé si para bien o para mal. Bueno, de acuerdo, más bien para mal, para ser sincero, ¿no? Hay muchos autores, cuando uno abre hoy un texto sobre el concepto de persona, que dicen que el concepto de persona es un concepto cristiano. Esto puede tener varios significados, y en la confusión las consecuencias son más confusas. Uno de ellos es que históricamente fue así. No es del todo verdad, lo hemos investigado ampliamente cuando he participado del grupo de investigación que tenéis aquí sobre la persona, y nosotros hemos ido viéndolo, que hemos visto muchos textos estoicos y de todos sus autores, ¿verdad?, que ya hablan de la persona. Pero es verdad que el cristianismo le da un sentido especial. ¿Qué es ese sentido especial? Pues a su vez se puede entender de dos maneras, a mi modo de ver, sumariamente dicho. Uno, el cristianismo habría aportado un conocimiento nuevo del mismo modo que aporta un conocimiento nuevo, por ejemplo, de la creación. Hay una vieja discusión sobre si el concepto de creación está en la filosofía antigua o no, ¿verdad? Y hay decisiones para todos los gustos. Yo me inclino por la posición de Mansell, que dice que está por lo menos ya apuntada en la filosofía antigua. Pero hay autores que niegan que el concepto de creación es ahí. En cualquier caso, el concepto de creación pertenece al orden de las verdades naturales. Sea que nosotros nos enteremos por la vía de la revelación, sea que nos hubiéramos enterado por nuestra propia investigación. Da lo mismo el origen histórico. En su contenido sustancial, el concepto de creación es un concepto que pertenece a la metafísica, no a la fe revelada, en sentido estricto. Bueno, yo no tendría nada que objetar a que en efecto el cristianismo ha aportado una radicalización, profundización, es evidente, del concepto de persona. Pero hay un segundo sentido, que es el que yo quería denunciar, y que tú también estás denunciando con los comentarios preliminares, y es el elaborar un concepto de persona sobre la base de la revelación de la Trinidad. A mí me parece que el texto de Spemann, que he leído al principio, ¿verdad?, si Dios es persona, entonces es trinitario, dicho de una manera rápida, es abusivo. Además, el tratado que escribe Spemann es de filosofía, no pretende ser de teología, y me sorprende, pero hay muchos otros autores cristianos que se acercan mucho a esa posición. Ratzinger dice en Introducción al Cristianismo que lo que revela nuestra fe es que Dios es persona. ¿Qué sentido le da? Pues por el contexto yo me pongo a malas. Lo siento mucho si esto es poco popular, pero yo tengo que disentir en honor a la verdad. Porque entonces se comete ese círculo vicioso que en Fides Ratio se denuncia, ¿no? Que la filosofía condiciona una teología que luego condiciona la propia filosofía.
¿De qué supuestos filosóficos parte Ratzinger en Introducción al Cristianismo? De la filosofía moderna, es evidente. De Hegel, Kant y toda la filosofía romántica alemana. Y luego de su base bonaventuriana. Ya está. Pero las categorías que maneja la Introducción al Cristianismo, a mi modo de ver, son básicamente estas. ¿Por qué Dios es persona? Porque Dios es diálogo, dice Ratzinger. Mientras que el logos es solitario, por echar más leña al fuego, igual me echan por la ventana después de esto, pero echo más leña al fuego. En la primera encíclica de Ratzinger critica a Aristóteles porque Dios solo se quiere a sí mismo, no quiere a la creación necesariamente. Yo reconozco que esa lectura de ese texto me molestó mucho porque me parece que no tiene razón. Dicho literalmente así, es evidente que el Dios de Aristóteles y el Dios de verdad no tiene ninguna necesidad de ningún otro ser que no sea Él, porque la creación es completamente libre, ¿verdad? Esto considero que es una tesis tomista clásica. El único amor necesario en Dios es el amor que Dios se tiene a sí mismo. Dios no nos necesita para nada, si nos quieres, por sobreabundancia, pero no por necesidad, ¿verdad? El logos es solitario, y eso no constituye para, creo, Ratzinger, un indicio de ser persona Dios. Dios es persona porque es diálogos. Trinidad. Si Dios es persona, tiene que ser trinitario, lo que he dicho, de Spema. ¿Sobre qué base se ha montado esto? Repito, yo creo que sobre la, pero será un análisis más largo, sobre la idea moderna del sujeto. Sin necesidad de ser una filosofía inmanentista, ni mucho menos pretender yo acusar a esta filosofía personalista de ser modernista. Lo que sí que hay es una contaminación y un círculo vicioso que, si no se desmonta, hace imposible argumentar. ¿Por qué los personalistas corrientes no son asequibles a los argumentos clásicos sobre la relación y la sustancia? Nada, ya puedes hacer lo que quieras explicando que es una relación categorial, una relación trascendental, todos los textos conocidos por todos más que clásicos, que además se resuelven en 2 páginas. No hay manera. ¿Por qué no admiten que la persona no sea relación y sea sustancia? Por el encerramiento y porque de antemano ya dan por sentado que para ser persona tienes que ser como Dios, por lo menos 3. ¿No? Por cierto, eso pone en crisis el carácter personal del Padre. El Hijo y el Espíritu Santo más o menos se salvan fácilmente, pero el Padre, que por así decirlo es el primero, ese es más complicado, ¿no? Bueno, entonces ahí hay un problema en la filosofía cristiana y en la teología cristiana actual, pero yo no lo tengo la solución, yo simplemente lo pongo ante la vista. No creo que sea pacíficamente aceptable en las coordenadas del pensamiento tomista el pensamiento personalista en general, que se necesita un diálogo menos cargado de prejuicios y de ignorancias por parte de muchos personalistas. Como pasa con las exposiciones de Kant, ¿verdad? Uno expone a Santo Tomás ante algunos personalistas y como se oyen llover. Bueno, pues debe ser nuestro destino en este mundo, bendito sea Dios, pero por lo menos que las cosas estén claras. No confundamos el personalismo en general, ofrece dificultades a los principios tomistas. Me parece que es una cuestión inequívoca. Bueno, podríamos seguir, pero suficiente. Gracias. Gracias, que siento compasión por lo que has dicho. ¿Disientes? Sí. Ah, muy bien. Perfecto. Pero Ratzinger tiene razón, entonces a mí me parece correcto. Has de ver, no hace falta ser cristiano para ser persona, esto es obvio. Pero sí que hace falta ser cristiano para entender qué significa ser persona. Sí, claro. Hay personas, hay concepto de persona en el mundo clásico, en el mundo romano. Es más, el concepto de persona es un término jurídico, ¿no? Persona es aquel individuo que cumple unos determinados requisitos administrativos, ser hermano mayor de edad, propietario, impositor,
soldado y toda esta serie de características que le habilitan como ciudadano. Y esa ciudadanía es lo que para el romano constituye la persona. Y esa ciudadanía se distingue de los no ciudadanos, ¿verdad? Mujeres, menores, esclavos, extranjeros, idiotas, en el sentido de aquellos de acuerdo político, no solo en un sentido clínico, y que no poseen verdaderamente la dignidad, ¿no? El concepto de persona va aparejado a un concepto de dignidad que es propio del ciudadano romano porque cumple determinados requisitos. Ahí hay una visión confusa de lo que es persona, confusa. Persona es tener una dignidad. Otra cosa es que esa dignidad proceda de un ámbito administrativo. Ahora bien, en el momento en que alguien se cree que hay un sujeto que además de tener la naturaleza humana, porque a fin de cuentas no aporta nada distinto, realmente ontológicamente distinto, ser ciudadano de tener naturaleza humana, no es el concepto pagano, el concepto romano. Pero en el momento en que alguien se cree que un sujeto puede tener la naturaleza humana y a la vez la naturaleza divina, es decir, que la naturaleza es algo tenido por un sujeto, el cual él no es tenido, sino que es sido. Es decir, está haciendo una abstracción implícita, aunque no lo sepa, aunque sea una campesina gallega y analfabeta del siglo XIX. Esta persona implícitamente está asumiendo o está ya viviendo una ontología distinta, aunque no lo sepa, obviamente, no sepa nada de metafísica. Es decir, obviamente no hace falta ser cristiano para ser persona, pero solo si es solo a la luz de la fe, es decir, solo a la luz del misterio de la encarnación del Verbo, el hombre es presentado al hombre de forma completa por el mismo Dios, y solo allí esa conciencia de ser persona y todo lo que implica es posible y es explícito. Solo ahí. Y por lo tanto, solo en el orden de la gracia, la naturaleza se hace presente a sí misma de forma plena. No en el de la, o sea, en el orden de la gracia, gracias a la gracia, la naturaleza se cumple plenamente, se perfecciona como naturaleza. Y ahí sí que el concepto de persona se vuelve, en primer lugar, un congénito universal, ya no administrativo, sino antropológico, y además verdaderamente eficaz. A partir de ahora, a partir de la encarnación del Verbo, no se puede, ¿verdad?, hacer según qué con un sujeto que ya es persona, que es entendido como persona solo por el hecho de que tiene naturaleza humana. Claro que la definición de Boecio es una definición prácticamente nominal. Es persona todo aquel que es un individuo sustancia racional de su natura. Perfecto, sin duda. No hay personas fuera de eso, ni ninguno que cumpla eso que no sea persona. Está claro, lo que no dice es que consiste ser persona, nada más. Hay que pagarse con Boecio, es una definición nominal, ¿no? Pero solo a la luz de la encarnación del Verbo se hace verdaderamente completo, pleno y eficaz el concepto de persona. El sentido de la dignidad que todo ser humano tiene por el hecho de ser persona, solo puede ser verdaderamente eficaz en el cristianismo. ¿Eso es un abuso teológico de una cuestión meramente filosófica? No. Simplemente parte, o tal como yo lo vemos, puedo equivocar, es más, frecuentemente lo hago. Pero precisamente porque la gracia no destruye, ni suplanta, ni subroga la naturaleza, sino que la perfecciona y la eleva. En el orden de la gracia es donde la naturaleza se hace presente como lo que realmente es. Y sin esa gracia, ese concepto no habría emergido nunca de forma completamente eficaz. Quien piensa que no, yo en este caso lo tengo bastante claro. Y creo que el Ratzinger en este caso tuvo muy claro. Pues me da la impresión de que discrepamos menos de lo que parece. Porque no se me ocurrirá decir que la revelación y la gracia
no dan una plenitud a la persona inasequible en la naturaleza. Es inasequible. Pero lo que quiero decir es que si el concepto de persona es racionales, natura, individuo, sustancia, como sostiene Santo Tomás, con, si quieren ustedes, los matices que les dé la gana y las discusiones que quieran sobre si es exactamente lo mismo que Boecio o no es exactamente lo mismo. Para los efectos no me importa, básicamente está en esa longitud de onda. Pues es un concepto forjado en el ámbito de lo natural. En el artículo tercero de la cuestión 29 de la Suma Teológica, primera parte, es donde Santo Tomás se pregunta si en Dios hay personas. Y aparece esa celebérrima frase que todo el mundo cita, es persona es lo más perfecto que hay en la naturaleza, ¿no? No se advierte a veces que esta frase está incluida en la argumentación para demostrar que en Dios hay personas. Y lo que se está diciendo, por tanto, es que se llama persona a los seres de este puñetero mundo que son máximamente perfectos, porque el argumento sigue diciendo, luego si eso es así en el ámbito de la naturaleza, que aquí corresponde al mundo finito, entonces en Dios también tiene que haber personas. Y esa es la conclusión del cuerpo de este artículo tercero. Luego, inicialmente es un concepto elaborado en el ámbito de nuestro conocimiento del mundo natural. Entendido natural, insisto, en ese amplísimo sentido del mundo finito. Después, vemos cómo se ajusta con Dios. Y por eso, precisamente, dice Santo Tomás, en su sentido propio, persona es un individuo en sí, o una sustancia. Solo en su aplicación a Dios significa relación. Artículo cuarto de esta misma cuestión 29, ¿no? En sí mismo, persona es un subsistente que en Dios tiene que ser relación, pero solo en Dios. Esas relaciones de origen son extraordinariamente únicas, no excepcionales, únicas. Por eso hay que readaptar los conceptos que la filosofía ha elaborado para aplicarlos a ese misterio sobrenatural, para hacerlo mínimamente comprensible por nosotros. No para desentrañarlo, como es evidente, pero sí para mostrarlo. Entonces el concepto primariamente es filosófico, que luego históricamente lo hayamos elaborado los cristianos precisamente por enfrentarnos con esos dogmazos, el de la encarnación y el de la Trinidad. Pues mira, este ha sido el hecho histórico, pero sustancialmente aparece en el ámbito de la reflexión natural sobre las cosas. Si no, aplicado a Dios, ¿qué significaría persona? Si solo Padre, Hijo y Espíritu Santo fueran personas, ¿qué significaría eso para nosotros? Sería inaplicable al mundo que tenemos entre manos, ¿no? Las relaciones entre filosofía y teología son extraordinariamente complicadas. Mi único interés era, puesto que tampoco tenemos tiempo para mayores profundizaciones, llamar la atención sobre unas posibles contaminaciones que, como el discurso luego nos suena muy normal y muy coherente y muy ortodoxo, nos parece estupendo, porque además nos anima a rezar y nos hincha el ánimo y nos defiende, y parece que pensamos en términos de filosofía moderna, pero ahí hay cosas que es necesario tener cuidado en pensar. Nada más. Si no se me plantea la cuestión, sigue. Fijémonos que, retomando el tema de mi ponencia, claro, el año pasado hablaba de la libertad como una objeción a la relación sobre el ser y el conocer. Es decir, la libertad en la modernidad parecía la objeción para desvincular el ser del conocer. Y este año retomo el tema del amor para vincular ser y conocer. Parece que este subordín, por una parte, me esté escapando siempre de la formalidad académica del acto. En todo caso, el amor, tal como se ha tratado formalmente como objeto propio de la reflexión, insisto en querer reivindicarlo como elemento fundamental del conocimiento, porque transforma el conocer en
en algo que ya no es simple objetividad, que se hace vital, y porque lo inclina, lo arraiga en el ser. Y yo quisiera, retomando la presentación que has hecho de la obra de Canals, lo más sorprendente de una obra sobre la esencia del conocimiento, en el diálogo con la problemática kantiana y heideggeriana, es que acabe reivindicando que a la perfección de la palabra mental, de la afirmación del ser, le pertenezca esa connaturalidad en la amistad y sobre todo, la perfección máxima que es la oración. La oración. Esto es una... Quisiera recordarlo para que no se olvidara, que es fiscalmente 1000 años. Es decir, ¿cómo es posible que pensemos en esta cuestión, cómo es posible que una reflexión sobre la esencia del conocimiento, formalmente kantiana, heideggeriana, etcétera, se acabe diciendo que el conocer es porque es expresión íntimamente autoconsciente, arraigada en la investigación vital, y esa expresión de la palabra mental le pertenezca a su perfección la vida de amistad y la oración, algo que ahora a continuación probablemente haremos. Es decir, es cierto que, y retomando el libro, es cierto que toda la teología cristiana, toda la revelación cristiana sería incomprensible si no nos fuese ontológicamente connatural. Pero también es cierto que la teología, la revelación cristiana, acentúa verdades de la ontología connatural que de lo contrario nos pasarían desapercibidas. Y insisto en que una de ellas es que Dios es persona y que como persona es amor de amistad. Y claro, el problema multisecular de la persona es subsistencia y relación, es amor de sí y amor honesto. No sé, son todos conceptos que siempre se tendrán que sintetizar, ¿no? Y repensar. Y que aquí tenemos un tesoro, voy a hacer propaganda a la Escuela Tomista de Barcelona, aquí tenemos un tesoro incalculable, que es el tomismo agustiniano, era a través del padre Orlando, del fill y Canals. Esto es único. Esto es único. Es lo único que permite entenderlo todo, al menos situarlo todo. Todas las discusiones, todos los matices de la filosofía contemporánea, el mismo giro lingüístico histórico de la filosofía contemporánea, es donde se entiende la memoria de sí, intratemporal, presente, constante, de la que emana la palabra mental, que después busca la hermenéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un tesoro incalculable. Solo por esto está justificada que haya una cita de Barcelona. Solo por esto. Algo para animar a los asistentes, ¿no? Algo para animar a los asistentes. Una cita del centro, no sé si sección o centro Barcelona. Solo por esto ya está justificado académicamente. Muchísimas gracias. Es una pena que estaba ya todo calentando y poniéndose emocionante. Dos apuntes. Mañana recordar que la misa es a las 9, la Santa Misa, y la primera misa a las 9:45, y que en 5 minutos, por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo para desplazarnos en 5 minutos de esta estancia a la capilla. Se rezarán las vísperas, como bien señalado, con iluminación. Las vísperas en memoria de Santo Tomás de Aquino. Se da por concluida la primera mesa del tercer simposio de estudios tomísticos, Ser y Amar.